4 auténticas confesiones, selladas con un sacramento. Como todos los ritos de la Iglesia, la confesión ha cambiado su aspecto a través de los siglos, adaptándose a las distintas necesidades, a los distintos ambientes morales de distintas culturas. Pero, en esencia, sigue siendo lo mismo. Permanece como Cristo deseó que fuera, la continuación, a lo largo del tiempo, de su ministerio de perdón y salvación. El rito ha variado en muchos sentidos. En alguna época y en algunos lugares, los cristianos confesaban sus pecados públicamente ante la congregación. Actualmente, la confesión es una materia privada entre el penitente y un sacerdote. En la Iglesia primitiva, algunos obispos prohibían a sus creyentes bautizados que se confesaran más de una vez en la vida. En nuestros días, la Iglesia recomienda que se haga por lo menos una vez al mes y exige que se realice por lo menos una vez al año. Otro elemento que ha variado es la severidad de las penas impuestas por la Iglesia. En los primeros tiempos, los que confesaban pecados graves como asesinatos, adulterios o apostasías eran admitidos a la comunión después del tiempo establecido en el orden penitencial. Estos pecadores vivirían durante años en medio de rigurosas plegarias, realizando actos de penitencia y dando limosna antes de poder recibir de nuevo la Eucaristía. 18. Los monjes de los desiertos orientales solían tener el mérito de llevar a cabo la práctica de la confesión privada y frecuente. En Occidente, estas prácticas encontraron unos celosos promotores entre los monjes irlandeses que viajaron como misioneros a través de Europa. Alrededor del siglo VII, el sacramento había adquirido, en su mayor parte, la apariencia que conocemos hoy. Sin embargo, incluso ahora, el sacramento puede variar su forma. La Iglesia permite más flexibilidad en este rito que en cualquier otro. El lugar ordinario y adecuado para oír confesiones sacramentales es una iglesia o un oratorio. 19. En un confesonario con una rejilla o pantalla. En ocasiones, el penitente prefiere el anonimato para confesarse tras una rejilla con un sacerdote que no puede ver su rostro. En otras, prefiere hacer su confesión cara a cara, como entre viejos amigos. Algunas veces, los hombres se confiesan en un campo de batalla en medio de un fuego de mortero. En otras, la curación espiritual llega a una cama de hospital durante una larga enfermedad terminal. Yo puedo atestiguar la variedad de la experiencia del confesonario. En momentos en que no era posible conseguir un confesonario, he recibido el sacramento en formas muy distintas, paseando por las calles de la ciudad, conduciendo un coche, o mientras esperaba a la puerta de un aeropuerto. Por más que hayan cambiado las cosas, el sacramento sigue siendo el mismo. En este capítulo, estudiaremos primero el núcleo de la enseñanza de la Iglesia, y después, la doctrina en acción, como la Iglesia celebra el sacramento hoy día. 20. Los 7 magníficos. No obstante, antes de estudiar el sacramento de la confesión, debemos estudiar los sacramentos en general. ¿Qué es un sacramento? En el capítulo 2, hemos empleado la definición clásica: un sacramento es un signo exterior de una realidad interior. Podemos ir más allá, con otra definición clásica: un sacramento de la nueva alianza es un signo externo instituido por Jesucristo para dar la gracia. La gracia es la vida de Dios, que Él comparte con nosotros a través de esas acciones que Cristo ha confiado a su Iglesia. La Iglesia distingue 7 sacramentos: bautismo, Eucaristía, confirmación, confesión, unción de los enfermos, matrimonio y orden sacerdotal. Los 7 sacramentos están divididos en sacramentos de iniciación, bautismo, Eucaristía y confirmación, sacramentos de curación, confesión y unción de los enfermos, y sacramentos de vocación, matrimonio y órdenes sagradas. Los sacramentos de la nueva alianza son ciertamente nuevos, con Jesucristo, pero no en el sentido de que sean una novedad, porque en sí, la nueva alianza no es nueva en ese sentido. Es, más bien, una renovación de lo que los primeros cristianos llamaban la alianza eterna, la alianza que trasciende el tiempo. Podríamos traducirlo más acertadamente como alianza renovada, la consumación renovada de lo que Dios ha hecho una y otra vez en la historia. Dios hizo una alianza. En el mundo antiguo, una alianza era el medio legal y litúrgico por el que 2 partes creaban un vínculo familiar. El matrimonio era una alianza, la adopción de un niño era una alianza. Siempre que Dios hacía una alianza con el hombre la hizo con Adán, Noé, Abraham, Moisés y David, renovaba el vínculo familiar entre él y su pueblo. Generalmente,
la alianza quedaba ratificada por determinados signos externos, un juramento, una comida común, y un sacrificio. 21. Con la llegada de Jesucristo, la obra divina en el Antiguo Testamento no desapareció hasta ser irrelevante. La antigua alianza no está separada de la nueva por un enorme abismo. La nueva estaba prometida en la antigua, y la antigua alcanza su cumplimiento en la nueva. Así, los signos de la antigua alianza, el juramento, la comida, el sacrificio, encuentran su perfección en los sacramentos de la nueva alianza. Mira, dijo Jesús, hago nuevas todas las cosas. AP 21, 5. Renovó todas las cosas cuando estableció su alianza perfectamente renovada. Todos los sacramentos de la nueva alianza están ordenados a la Eucaristía, que es al mismo tiempo un banquete familiar y un sacrificio. Todos los sacramentos invocan el nombre de Dios, y así, todos tienen poder vinculante como juramentos. Además, en la nueva alianza, como en la antigua, la liturgia de la renovación de la alianza, tiene un lazo especial con la remisión de los pecados. Sin embargo, es en la nueva alianza donde el poder se perfecciona y el perdón se completa. 22. Por cierto, la palabra latina para juramento es sacramentum. El uso de la palabra sacramentum, cuyo significado es simultáneamente el de juramento y el de rito sagrado, se remonta al 110 DC. 23. La confesión nos prepara para recibir la Eucaristía más dignamente. Hace de nosotros una vasija más pura para contener la vida divina que se nos da en la gracia del sacramento. La confesión nos da las disposiciones adecuadas para la renovación de nuestra alianza, nuestro lazo familiar con Dios Todopoderoso. Sin este perdón, podríamos acercarnos a Él como esclavos que se acercan a su amo, con la mirada dirigida hacia el suelo. Pero, gracias a las palabras de la absolución, estamos autorizados a mirarle con mirada de inocencia, como los hijos miran a un padre amoroso. Condiciones tradicionales. ¿Cómo lo consigue la confesión? En algunas ocasiones, el rito ha cambiado, pero el Catecismo de la Iglesia Católica, CCE, dice, a través de los cambios que la disciplina y la celebración, se descubre una misma estructura fundamental, en 1448. El sacramento de la penitencia consta de dos elementos igualmente esenciales. Por una parte, nuestros actos, los actos del pecador arrepentido, y, por otra, la acción de Dios a través de la Iglesia. Todo ello, en cierto sentido, es obra de Dios, pues incluso nuestros actos son los de un pecador, que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo. CCE, en 1448, las letras en cursiva son añadidas. Nosotros, sin embargo, hemos de aceptar y luchar por cumplir la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué actos constituyen nuestra parte del sacramento? La tradición nombra tres: contrición, confesión y satisfacción. Dicho de otro modo, el sacramento exige: 1. El arrepentimiento de nuestros pecados; 2. Que afirmemos nuestro dolor especificándolos claramente; 3. Que completemos nuestra confesión cumpliendo la penitencia impuesta por nuestro sacerdote confesor. Veamos estos actos uno por uno. 1. Debemos estar arrepentidos de nuestros pecados. La palabra técnica para el arrepentimiento es contrición. Sin este dolor, no podemos recibir el sacramento, pues la esencia del sacramento, por nuestra parte, es nuestra petición de perdón a Dios, a quien hemos ofendido. Nuestra contrición no precisa ser perfecta, ni surgir de un motivo de amor puro. Podría deberse, por ejemplo, al temor por el castigo de Dios. Es un buen comienzo, y la gracia de Dios completará nuestro acto y suplirá lo que falta en nuestro dolor. Sin embargo, hemos de ofrecer algún propósito de cambiar nuestras vidas y, en el futuro, evitar los pecados, ya confesados, de nuestro pasado. Incluso hemos de estar dispuestos a alejarnos de los lugares y las compañías que podrían tentarnos. La tradición llama a estas resoluciones, firmes propósitos de enmienda, y se formulan en muchas de las oraciones que llamamos actos de contrición. Ayudado por vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos. Algunas personas opinan, bueno, como los católicos dicen sus pecados al confesor, pueden seguir cometiendo pecados siempre que quieran. El arrepentimiento no es asunto exclusivamente católico, es cierto en cualquier religión que haga hincapié en él. El arrepentimiento tiene que ser auténtico, así como el firme propósito de enmienda. 24.
En una ocasión, el filósofo de Harvard, William James, dijo: pecaría como David, si solamente pudiera arrepentirme como David, cf. Salmo 51. Sin embargo, eso es un engaño total. Lo cierto es que, a menos que el pecador esté realmente arrepentido, a menos que el pecador se acerque al sacramento con contrición, y confiese sinceramente, humildemente y totalmente todos sus pecados graves, el sacramento no confiere en absoluto la absolución y los pecados no son perdonados. Y aún más, el pecador ha añadido el pecado de sacrilegio. El mismo Jesús insistía en un cambio de vida cuando pronunciaba la absolución. Dirigiéndose a la mujer sorprendida en adulterio, le dijo que no la condenaba, pero añadió: vete y no peques más, y en 8:11. Hoy no pide menos a través de la Iglesia. 2. Debemos confesar nuestros pecados. La Escritura distingue entre dos clases de pecado: pecado mortal y pecado venial, cf. 1 y en 5:16-17. Como su nombre indica, el pecado mortal es el más dañino de todos porque arranca del alma la vida de Dios. El pecado mortal nos mata espiritualmente. El pecado mortal implica siempre, materia grave, la cosa más importante en la vida. Incluso los no creyentes suelen reconocer la gravedad de esas ofensas. Por ejemplo, asesinar es un pecado mortal reconocido universalmente como un crimen, y lo mismo sucede con los grandes robos, el perjurio y el adulterio. No obstante, hay otras materias que solo pueden considerarse graves desde el punto de vista de la fe, como, por ejemplo, es pecado mortal dejar de ir a misa en domingo. Cada vez que acudimos al sacramento de la penitencia, debemos confesar todos y cada uno de los pecados mortales cometidos desde nuestra última confesión. Hemos de especificar el número de veces y el tipo de pecados mortales cometidos. Si ocultamos alguno de ellos, nuestra confesión no es válida. Sin duda, el hecho de callar deliberadamente un pecado mortal en la confesión es en sí mismo un pecado mortal. Ya que un sacramento es un juramento ante Dios, semejante silencio representa una clase de perjurio. No estamos estrictamente obligados a confesar los pecados veniales, el catecismo los llama faltas cotidianas, pero la Iglesia, los santos y los místicos siempre lo han recomendado, CFR. CCE, N 1458. Es importante recordar que, en la confesión, no estamos diciendo a Dios algo que Él no conozca ya. Sabe de nuestros pecados más que nosotros mismos. Conocía el pecado de Adán cuando le invitó a confesarlo. Conocía el de Caín cuando le invitó a confesarlo. Desea que nos confesemos, no por su bien, sino por el nuestro, porque sabe que la confesión es un paso importante en nuestro proceso de curación hacia la santidad. La confesión es necesaria, pero en algunas circunstancias muy limitadas, un sacerdote puede dispensar de ella y otorgar la absolución. En momentos de extrema urgencia, cuando un grupo numeroso de personas está en peligro inmediato de muerte en el fragor de una batalla, o en el caso de un avión que va a estrellarse, un sacerdote puede conceder una absolución general. Incluso esto exige que los penitentes se arrepientan de sus pecados, aunque les dispensa de la necesidad de confesarlos. Aún entonces, si el penitente sobrevive, tiene que acudir a hacer una confesión sacramental ordinaria lo más pronto posible. 25. 3. Debemos cumplir la penitencia o expiación. Después de recibir la absolución de manos del sacerdote, hemos de cumplir la penitencia señalada por nuestro sacerdote confesor. Puede consistir en una oración, una obra de misericordia, una limosna o una mortificación, como ayunar, CFR. CCE, N 460. Generalmente se corresponden con la gravedad y la naturaleza de nuestros pecados. Es importante que la cumplamos rápidamente, así no nos olvidaremos. Si lo olvidamos, la absolución sigue siendo válida, pero habremos dejado pasar la enorme oportunidad de crecer espiritualmente y quizá hemos cometido también un pecado venial. Como nuestros pecados son ofensas a Dios Todopoderoso, nuestros pequeños actos de expiación nunca podrán lograr una completa reparación, pues las ofensas son más graves cuando se cometen contra personas de mayor dignidad. En un contexto de analogía con la sociedad civil, una cosa es que pretendas dar un puñetazo a tu vecino de la puerta contigua, pero otra muy distinta si intentas dar un puñetazo al presidente del país. Respecto a la primera ofensa, podrías tener un pleito o una denuncia; respecto a la segunda, podrías cumplir una condena o ser fusilado. Nadie ostenta mayor dignidad que Dios, su dignidad es infinita, y así,
nunca podremos compensar realmente nuestras ofensas a Él. Sin embargo, Cristo puede compensar lo que nos falta, y así lo hace con el sacramento. Ciertamente, esta es la razón de este sacramento. El acto de reconciliación no es principalmente nuestro, es de Cristo, y se llevó a cabo en la cruz. A través de los sacramentos, llegamos, por su gracia, a compartir su obra y conocer su provecho. Es decir, hacemos penitencia para ofrecer una expiación y reparar los daños causados por el pecado, pero también para restaurar y fortalecer nuestro lazo de amor con Cristo y con el pueblo de Dios. En este contexto, únicamente puedo acudir de nuevo a la cita del Catecismo: tales penitencias ayudan a configurarnos con Cristo, el único que expió nuestros pecados una vez por todas. Nos permiten llegar a ser coherederos con Cristo resucitado, ya que sufrimos con Él. Rom 8, 17, CCE, N 1460. El revés de la trama. Todo lo anterior implica que hay alguien recibiendo nuestra confesión, es, por supuesto, Jesucristo. Ciertamente, solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús ha delegado su poder de perdonar en la Iglesia, personificada por sus sacerdotes. Exhaló el Espíritu Santo sobre sus primeros clérigos, los apóstoles, y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les son perdonados. Al hacerlo, el Evangelio emplea aquí el mismo verbo griego que en otro lugar describe el poder exclusivo de Jesús para perdonar, LC 7, 48, MT 9, 2. En cierto sentido, nada ha cambiado. El poder de perdonar únicamente pertenecía a Dios, pero ahora, Dios estaba autorizando a otros a perdonar en su nombre, como un signo seguro y sacramental. Por medio de los sacerdotes, Cristo perdona a los pecadores y encuentra el modo de que puedan reconciliarse con Dios. El sacerdote impone la penitencia. La Iglesia reza también por el pecador y hace penitencia con él. Además, el sacerdote puede dar algún consejo al penitente sobre el modo de vencer al pecado y crecer en virtud. Sin embargo, lo más importante que hace el sacerdote es pronunciar las palabras de la absolución. Si hemos cumplido con nuestra parte contrición, confesión y satisfacción, esas palabras producen en nosotros una fuerza tremenda, divina, porque la fórmula de la absolución no es la promesa de Dios de mirar a otro lado, de ignorar nuestros pecados o dejar atrás nuestro pasado. Tales nociones son absurdas y realmente incompatibles con un Dios omnisciente y eterno. Las palabras de la absolución no son el balbuceo de un clérigo. 26, son las palabras que Dios pronuncia sobre nosotros con su poder, exactamente igual que, con su poder, las pronunció sobre las aguas en la aurora de la creación, exactamente como las pronunció con su poder sobre el pan cuando afirmó que era su cuerpo. La palabra de Dios es creadora y eficaz. Esa es, también, la clase de poder que Él ejerce en el sacramento de la confesión. Crear es producir algo de la nada. Con las palabras de la absolución, Dios nos renueva como si fuéramos una nueva creación. Así lo expresa David cuando dice: crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Dios, por su parte, ha prometido que escuchará esta plegaria: os daré un corazón nuevo, os arrancaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ez 36, 26. Este poder es más manifiesto después de que un pecador confiesa un pecado mortal. Y es que ese pecador estaba más muerto que Lázaro tras llevar 4 días en su tumba, y en 11, 38 a 44. Los pecados mortales son más desagradables y vergonzosos que el hedor del cadáver de un hombre. Los efectos persistentes de tales pecados ciñen nuestras manos y nuestros pies como las vendas que rodearon el cadáver de Lázaro, y nos impiden hacer el bien, sentir amor o conseguir la paz eterna. Sin embargo, todo cambia con las palabras de la absolución. Cuando los pecadores penitentes oyen esas palabras, tendrían que experimentar una impresión no menor que la de los hombres muertos hacía ya mucho tiempo al oír a Jesús decir: Lázaro, sal fuera. El pecado es una muerte mucho mayor que la terminación de la vida del cuerpo. Así, por medio de la absolución, Cristo realiza un milagro mucho mayor que el que hizo en la tumba de Lázaro. Ciertamente, la tradición llama a este milagro, la gracia de la resurrección. ¿Por qué? Porque, en palabras de un teólogo, da lugar a la resurrección del espiritualmente muerto a la vida de la gracia. También se le llama la gracia de la curación, porque por ella, con la colaboración voluntaria del pecador, las heridas del pecado sanan y cicatrizan.
La fórmula de la absolución expresa todos los elementos esenciales del sacramento de la confesión. Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Quién necesita un sacerdote? Los no católicos suelen objetar que el sacerdote es innecesario en este proceso, ya que los cristianos pueden confesar sus pecados directamente a Dios. Podemos, indudablemente, pero no estaremos seguros del perdón a menos que abordemos nuestra confesión como el mismo Dios dispuso. Ya hemos citado el pasaje de Juan en el que Jesús otorga a sus clérigos el poder de perdonar los pecados y ya hemos citado la exhortación de Santiago sobre la confesión, que viene al final de su exposición sobre los presbíteros y el sacramento. En el Nuevo Testamento las bases de este sacramento son sólidas y han sido citadas en apoyo a esta práctica desde las primeras generaciones del cristianismo. La soberanía de Dios no está amenazada cuando comparte su poder con otros. Ciertamente, el poder sigue siendo suyo. Cristo es siempre el sacerdote detrás del sacerdote. Es el sacerdote dentro del sacerdote, y es el sacerdote que actúa a través del sacerdote, de modo que nosotros no vamos al sacerdote en lugar de ir a Cristo. No vamos al confesonario en lugar de ir al Dios de la misericordia. Vamos al Dios de la misericordia y Él nos dice que vayamos al confesonario. Cristo instituyó esos medios creados para salud de nuestras almas. El pecado es como una infección y necesitamos acudir a un médico para que nos dé la receta adecuada, la dosis correcta, y seguimos su consejo porque confiamos en su autoridad. Esto es algo que la Iglesia primitiva veía claramente. En el siglo IV, San Basilio decía, la confesión de los pecados debe hacerse con los que han recibido el encargo de administrar los sacramentos de Dios, 27. Y en el mismo siglo, San Ambrosio afirmaba, Cristo otorgó ese poder a los apóstoles, y desde los apóstoles ha sido transmitido solamente a los sacerdotes, 28. Y qué formidable es ese poder. En el siglo V, San Juan Crisóstomo escribió, los sacerdotes han recibido un poder que Dios no ha concedido a los ángeles ni a los arcángeles, el de ser capaces de perdonar nuestros pecados, 29. Solo Dios posee el poder sobrenatural de hacer milagros, pero nombra a algunos obradores de milagros cuando llama a algunos ministros, como Moisés, para que hagan cosas que no puede hacer ningún humano. Dios usa medios creados porque así es glorificado, levantándonos como un buen padre levanta a sus hijos. Así que, cuando vemos a los sacerdotes hacer las cosas que solo Dios puede hacer, no significa que el sacerdote esté quitando mérito a Dios, es la prueba de que Dios está engendrándonos, tal y como nos prometió. Y aún más, lo está haciendo exactamente como siempre, por medio de una alianza, un juramento, un vínculo familiar, una bendición. Y así empezamos todas las confesiones, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te amo.